Amén. Gloria a ti, Señor. ¿Cuántos desean amar al Señor con todo su corazón? Amén. Vamos a declararlo fuerte. Deseo adorarte, dame manos limpias y un corazón puro. Deseo amarte, deseo adorarte, dame manos limpias, sí, Señor, y un corazón puro. Estorbe mi adoración, quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Deseo adorarte, dame manos limpias y un corazón puro. Deseo amarte, deseo amarte, deseo adorarte, dame manos limpias y un corazón puro. Estorbe mi adoración, quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. De tu amor, yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, Señor. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. Solo tú eres digno, Señor, de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. Dígale con todo su corazón: tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno de mi alabanza. Jesús, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno.
Señor. Tú eres digno. 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 De mi alabanza, Jesús. Tú eres. Muy buenas noches, hermanos, qué alegría y bendición estar nuevamente con ustedes. Damos gracias al Señor por un nuevo martes, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de estar juntos. Así es, bienvenidos a nuestro martes, ¿verdad? En el que estamos estudiando, aprendiendo, siguiendo, ¿verdad? Como una serie, un tema. Así que bueno que podamos verlos. Dios les bendiga, les damos la bienvenida a todos. Así es, bienvenidos a nuestra casa, así como ustedes nos reciben en la suya, ¿verdad? Así que vamos a hacer una oración para dar este tiempo y ponerlo en las manos del Señor para que podamos en verdad ser bendecidos por su palabra y aprovechar el tiempo, aprovechar este tiempo en el cual el Señor nos está convocando, ¿verdad? A conocerle, a buscarle y a dar tiempo para estar con el Señor. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias. Señor, te damos tantas gracias, tú eres bueno con nosotros, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de estar hoy aquí con nuestros hermanos, Señor, y con la oportunidad, Señor, de buscarte, de conocerte más, de conocer más de tu palabra, de tener, Señor, un tiempo en el cual podamos frenar un poco nuestras actividades y dedicar, Señor, tiempo a buscarte y a servirte. Te damos gracias con todo nuestro corazón por lo que haces y por lo que harás, Señor, y dedicamos este tiempo a ti con todo nuestro corazón. Asimismo, que nuestros hermanos, Señor, puedan tener un corazón dispuesto y asimismo nosotros para escuchar de tu palabra, para adorarte, Señor, y para en familia tener este tiempo, Señor, de búsqueda de tu presencia. Te damos gracias con todo nuestro corazón a través de Jesús. Amén. 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 Bueno, damos ahora un tiempito para cantar, vamos a tener un tiempo de cánticos, así que vamos a adorar juntos al Señor. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Buscarte a ti, solo a ti, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo.
vez más, purifícame. Purifícame, oh, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Una vez más, mi hermano, dígale. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Yo quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Sí, Señor. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús, oh, ayúdame, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Una vez más, aquí estoy ante ti,
necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús, oh Señor, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, después de cantar, ¿verdad? Y dar gracias al Señor a través de cantar su palabra, ¿verdad? Dejar que nuestro corazón exprese al Señor cuánto le necesitamos y adorar su nombre. Ahora nos toca un momento de aprender y entender más. Ya llevamos varias semanas hablando de adoración y temas relacionados con la adoración, así que vamos a continuar hablando al respecto. Así es, así que le voy a pedir que saque su Biblia y la abra por favor en Juan. En Juan vamos a leer en Juan capítulo 14, por favor. Y vamos a continuar, como decía mi esposo, vamos a seguir hablando de adoración. Ya hace algunas semanas dejamos, ¿verdad? Plantada como una base, entendiendo, ¿verdad? Que necesito arrepentirme, nacer de nuevo, necesito hacerlo cada día, necesito conocer realmente a Dios. Con esa base podemos seguir hablando y que el Señor nos dé claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, para conocerle, para buscarlo, pero no solo para hacer eso, sino para hacerlo a la manera de Él, para seguir sus pasos, su camino, como dice su palabra, como debemos de hacerlo, ¿ya? Así que Dios nos ayude. Ya hemos orado, ¿verdad? Estamos en este tiempo, hasta alabamos al Señor, así que ahí en el capítulo 14, por favor, le voy a pedir a mi esposito que lea. Él tiene la versión 60 y después yo voy a leer la traducción viviente. 14, ¿desde él? Es desde el 1, por favor, al 3. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermosa palabra. En la Nueva Traducción Viviente dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confían en Dios y confían también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que está todo listo? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo y donde yo estoy, ustedes también estén. Qué extraordinarias palabras. Vamos a continuar hablando, ¿verdad?, acerca y encaminándonos, ¿verdad?, hacia cada vez acercarnos más a aprender a adorar a Dios, a alabarlo, a entregarnos a Él de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a nuestras ideas. Nuestras ideas nunca, por más que tengamos buena intención, nos van a servir. Lo que nosotros debemos de hacer es aprender del Señor, ¿verdad?, ver su ejemplo, ver cómo Él nos muestra el camino y seguir en pos de Él. Debemos saber, ¿verdad?, que, fíjese, a través de este capítulo 14 de Juan,
el Señor vuelve a aclarar, porque desde el principio, ¿verdad? En el corazón de Dios está que somos su pueblo, pero ¿para qué? Somos sus hijos, ¿para qué? Para estar con Él. Desde el principio, cuando el Señor puso a Adán y Eva, siempre en el corazón de Él estaba que fueran sus hijos, que fueran su pueblo, y de hecho los somos, ¿verdad? Sus hijos, su pueblo, pero ¿para qué? Para estar con Él, para estar con Él. Es como la familia, o sea, ¿qué sentido tiene una familia si cada uno anda en su rumbo, ¿no? En sus cosas. La esencia de la familia está en estar juntos, en vivir no una vida así como va, ¿no? Sino Independiente. claro, sino que vivir en amor, juntos, el poder llevar adelante nuestro caminar, viéndonos, estando juntos, teniendo intimidad, teniendo una relación. Ni siquiera a veces el estar juntos significa eso, sino que tiene que ver con esta unidad, con esta intimidad. Y el Señor, eso es lo que Él plasmó en la palabra para nosotros, para su pueblo, para sus hijos. Por eso yo ponía el ejemplo de la familia. Pues sí, es tener la disposición de hacerlo. Porque hay familias que comen juntos, que están juntos, pero no están juntos, no están Claro. en unidad. Su corazón está en otra parte. Claro, por eso hay mucha diferencia entre una casa y un hogar, ¿no? Claro. No es lo mismo, mucha gente tiene casa y, claro, tienen su casa, pero un hogar es muy diferente, es donde la gente siente que es su refugio, sienten que hay amor, sienten que hay comprensión. Y claro, la familia, para que logre ser familia, debe de haber una disposición individual, porque ahí está la clave, ¿no? Claro. Una disposición del papá, de la mamá, de los hijos, a lograr tener una relación. Por eso hay una disposición. Y ahí es donde hay muchos problemas hoy en la familia, porque muchos padres quieren lograr eso a través de la imposición. O de los bienes materiales. Claro, quieren imponer a los hijos o a través de convencerlos dándoles Cosas. ¿no? No a través de la disposición individual. Por eso nuestro consejo a nuestros hijos en relación a la unidad familiar debe ser el amor. Porque el amor a la larga es lo que nos permite tener un vínculo real, ¿no? Claro. Sin la necesidad de tener algo de por medio o de la imposición, sino que tener un vínculo. Por eso hoy vemos tanto fracaso familiar, matrimonial y sobre todo con los hijos, ¿no? Cada hijo hace lo que quiere, está como el pueblo de Israel, los hijos hoy en las familias. Claro. Cada uno hace lo que bien le parece. Entonces ahí es donde está el desafío, ¿verdad? De las familias. Y tiene relación con esto que estamos hablando, sin duda. Claro, es triste a veces los padres, hablando de la familia, sienten que lo han hecho bien y pasa el tiempo, pasan los años, los hijos crecen y para ellos es como un golpe, ¿no? Al corazón o como un balde de agua fría de parte de los hijos cuando los comentarios de los hijos que ya crecieron, que son adultos, dicen, mi papá y mi mamá nunca me amaron, nunca estuvieron conmigo. Siempre estuve solo. ¿Y qué dicen los padres? ¿Cómo? Si siempre estuvimos juntos. Claro. Entonces los hijos, ¿qué dicen? No, bueno, es verdad que no me faltó nada, me diste lo material, pero nunca estuvimos juntos, nunca estuvimos en unidad, en intimidad. Claro. Entonces, es triste. La mayoría de los jóvenes, cuando crecen, ocurre eso, o escuchamos, ¿verdad?, estas grandes realidades, y que a propósito de la familia es un desafío para nosotros. Claro que sí. Por eso Dios, a través de su palabra, quiere enseñar al hombre, quiere instruirle, muestra el camino de amor. Y sin duda tiene que ver, ¿verdad?, esta relación que debiéramos tener de matrimonio, de familia, con la relación que Dios quiere tener con nosotros, con su iglesia. De hecho, vemos cómo la Biblia compara al matrimonio, y se habla de que es un misterio, con la relación que tiene el Señor con su iglesia, para que podamos entender. Entonces, es interesante comprender lo que vamos a ir ahora hablando a través de ejemplos prácticos, como es la familia y cómo vemos la realidad que hoy se ve a nuestro alrededor en la sociedad, cada uno por su lado. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser diferentes. Dios nos llama a tener esta relación, intimidad, aún a veces dentro de la iglesia. La iglesia, obviamente, una de sus bases, bueno, amar a Dios con todo su corazón, entre los hermanos, y eso tiene que ver con la coinonía, con la unidad, pero a veces el estar juntos tampoco significa eso. Claro. Porque como muchos no entienden lo que es la unidad, lo que significa en realidad, creen que unidad es que somos amigos, que nos gustan las mismas cosas, que compartimos una tarde juntos, un asado, una convivencia, pero eso no es la unidad. Pueden ir incluso y compartir en eso
pero van por otro interés. Claro, lo que pasa es que ahí es donde uno entiende lo que la Biblia habla, ¿no? Respecto a que lo que nosotros repetimos mucho acá en la iglesia es que nuestra primera iglesia es nuestra casa, entendiendo que el desafío de vida del creyente está en formar en su hogar un lugar donde se adore a Dios. Y ahí es donde hay el error, se cree que adorar a Dios es un culto, es tener un devocional o hacer una actividad. Y bueno, eso es parte, pero no lo es todo. O sea, la adoración a Dios es cuando yo aprendo a guiar a mi familia en el Señor de la manera correcta. Y tiene mucho que ver con lo que decíamos recién, la disposición individual, que es algo que a nuestros hijos se va sembrando con el tiempo. Pero es algo que se va generando en los hijos desde pequeños, ¿no? Esta necesidad de Dios. Pero cuando los hijos ven esa congruencia en los padres, ellos entienden que necesitan de Dios. Y eso es una disposición de por vida, ¿no? Y eso es lo que da como resultado después iglesias que adoran a Dios o que entienden lo que es el Evangelio. Por eso vemos a veces tanta inconsecuencia en las iglesias, ¿no? Vemos a familias que son buenos hermanos, pero les cuesta mucho en muchas áreas, pero cuando tú te involucras en su hogar, te das cuenta que son gente que tiene muchas carencias, porque no han puesto a Dios como el centro. En áreas o en algunas cosas puede que sí, pero no de la manera en como Dios lo establece. Y ahí es donde está el mayor error. Por eso luego los niños crecen y tienen ideas, pensamientos, costumbres que van un poco contra el Evangelio. Y lo que tú decías también, que después dicen, oye, estuve todo el tiempo contigo, pero no te conozco, no sé quién eres, o no has cumplido una labor real como padre, ¿no? O como madre. Y ahí los padres después quedan sorprendidos de que según se hicieron la labor, pero no. Pero no. Claro, y eso tiene como consecuencia y es llevado a la iglesia. Y ahí es donde tenemos estos problemas. Y no entendemos lo que Dios nos dice a través de su palabra. Pero la idea es, hermanos, que a través de estudiar, de aprender, de reflexionar también en la vida que llevo, ¿cómo lo estoy haciendo? Ahora vamos a ir hablando de eso. Entonces debemos tener claro eso, que desde el principio en el corazón de Dios está tener y estar con nosotros. Y ahí es donde tiene que ver la adoración totalmente, la intimidad con Él, estar con Él. Ya tenemos una base, ¿verdad? Ya estuvimos hablando varias semanas acerca de conocer realmente a Dios. Vimos a muchos hombres, ¿verdad?, de Dios que hicieron esto, y cómo vimos que a través de las vivencias de ellos muchos podemos sentirnos identificados, porque no es algo imposible esta relación a la que nos llama Dios. De hecho es por medio, ¿verdad?, de su espíritu, ni siquiera es algo que se pueda dar naturalmente. Entonces fíjese que Dios, lo único que quiere, ¿verdad?, es que estemos con Él. El Señor hizo esto por medio de Jesucristo para salvarnos, ¿verdad? Sabemos que desde el principio Dios quiso tener esta comunión con Dios, ¿verdad? Por el pecado, el hombre quedó separado de Dios, y por medio de Jesucristo, el Señor vino, ¿verdad?, y restableció esta comunión. Y vemos cómo el Señor entonces no solo quiere salvarnos, rescatarnos, sino que Él quiere hacer morada en nosotros. Él quiere, ¿verdad?, establecerse con nosotros. No solo hacerlo ahora en nuestro corazón, sino por la eternidad. Miren lo que dice Apocalipsis 21:3. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué palabras, imagínense, cómo tan explícito habla la Biblia acerca, ¿verdad?, de que Dios quiere hacer morada en el hombre. De que eso tiene que ver con habitar, con establecerse, con quedarse. Una vez estudiábamos y hablábamos con mi esposo acerca de lo que significa hacer morada. Que no es tan simple como a veces pensamos que va a ir a hacer algo, ¿no? O a veces se toma como en el futuro, no, dice hacer morada. Hacer esta morada es quedarse, establecerse, es cuando yo me arraigo, yo me quedo, yo quiero estar ahí, quiero vivir ahí, vivo. Se trata de vivir, de permanecer, de estar en ese lugar. Ya no es algo esporádico ni pasajero, sino que yo me establezco ahí. Eso es lo que el Señor, mire, dice Apocalipsis 21:3 acerca de... Incluso el término que habla de morada tiene relación con lo estable.
Porque si nosotros vemos todo lo que habla la Biblia respecto al Antiguo Testamento, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, que ellos, dice la Biblia, eran extranjeros y peregrinos, ¿no? Y bueno, y habla de todos los hombres de la fe en Hebreos, y habla de esto, que eran extranjeros y peregrinos, que ellos habitaban en tiendas, hablando respecto a eso, que eran lugares no estables, sino que eran lugares donde la gente iba de paso, estaban en movimiento. Entonces, cuando el Señor habla de que quiere hacer morada en nosotros, habla justamente respecto al mismo texto que hablábamos al principio en Juan. Claro. Hacer morada es construir un lugar para establecerse, para vivir definitivamente, no solo por un tiempo, sino por siempre, hacer un lugar donde establecerse continuamente. Entonces ahí es donde vemos el propósito de Dios para con el hombre, ¿no? Y para con su iglesia. Y a la larga no tan solo en el presente, sino es un presente continuo. O sea, quiere decir que Él va a ser morada ahora para que estemos siempre con Él, no tan solo ahora, sino que cuando ya no estemos en esta tierra, estemos siempre con Él. Entonces es interesante verlo desde esa perspectiva, que Dios no nos llama, o como se cree mucho en algún sector carismático, que el Señor viene y se va. Viene claro. y se va. No, yo me equivoqué y el Señor me dejó. Y ahora me porto bien y el Señor viene. Y mañana me porto mal y me deja. Y viene y va y se viene. No. Él quiere hacer morada en nosotros y quiere establecerse, bueno, y Él así lo ha prometido y así lo hace, ¿no? Claro, vemos cómo en Apocalipsis el Señor mismo hablando, Dios de eso. Después, ¿verdad? El Señor, veíamos en el principio cómo Él vuelve a decir, oye, yo voy pues a preparar el lugar. Y así vemos cómo el Señor tiene esto para nosotros, ¿verdad? De morar, de habitar, de permanecer. Vemos cómo este versículo nos da claridad de eso, pero sabemos que por el pecado, ¿verdad? Como hablamos en el principio, ocurrió esta separación, lo que Dios quiso hacer. Y para restablecerlo tuvo que mandar a su Hijo, ¿cierto? Porque no por la falla, ¿verdad?, del hombre, Dios dijo, ya no puedo con este hombre. No, ya bueno, ahí que se quede él independiente y yo haré otra cosa o buscaré otro pueblo, ¿no? Dios es soberano, es Dios, no como nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros algo nos falla, nos queremos ir. Dios no, Él no se quiso ir, no se quiere ir y no se irá. Él está ahí y por eso Él, ¿verdad?, mandó a su Hijo. Como decíamos, no solo para salvarnos, vino nuestro Señor Jesucristo, sino que Él vino a restablecer esta comunión. O sea, esa es la idea, no es solo, ya te salvo. No, yo quiero contigo, dice el Señor. Y miren lo que dice Génesis 3:15, vemos cómo el Señor, después que el hombre pecó, mire, sobre la misma, viene el Señor y deja clarito que Él no va a abandonar al hombre, que Él quiere, ¿verdad?, con sus hijos, con su pueblo, con nosotros. Mire, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por esta razón Cristo se encarnó tomando forma de hombre y habitó entre la humanidad. Esta es la promesa. El hombre falló, quedaron separados, no había comunión. Ya lo de la morada, ya no, olvide. Lo que Dios estaba haciendo quedó ahí, aparte. Pero momentáneamente, sobre la misma el Señor en su amor, su misericordia, dijo, esto establezco, esto voy a hacer. No vamos a quedar separados. Yo voy a hacer algo porque yo los creé con un propósito. Yo los quiero para mí. Son mi pueblo, son mis hijos. Y mira, ahí está. Sobre la misma el Señor diciendo, esto no se va a quedar así. Y mandó a su Hijo. Qué hermosa palabra, ¿verdad? La promesa del Señor en Génesis 3:15. Entonces vemos cómo el Señor a través de esto siguió con su plan de habitar, ¿verdad?, con el hombre, de morar con él. Y por eso vino el Señor y habitó entre la humanidad, caminó entre nosotros y Él vino a confirmar lo que ya el Señor había dicho desde antes. Vino a restaurar el camino, ¿no?, que se había roto. Justamente, por eso Juan capítulo 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En 2 Corintios 6:16, la parte B dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
vemos que a través de la palabra no hay duda de lo que Dios está haciendo, de lo que Él ha hecho, de lo que seguirá haciendo, de lo que quiere hoy para nosotros. Él es nuestro Dios, somos sus hijos, somos su pueblo. Y el Señor declarando, Él declara, decreta, Él dice, Él establece, su palabra es fiel, verdadera, permanece, es real. Él dice, yo voy a morar entre ellos, yo voy a habitar entre ellos. Por eso aquí vemos en 2 Corintios, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vemos que aquí, ¿verdad? El apóstol hablando, ¿verdad? La iglesia, que, bueno, este es un pasaje, ¿verdad? Donde los exhorta, porque eran como hoy día un poco, ¿no? O sea, bastante, claro. Entonces, recordándoles, ¿verdad? Diciéndole, oye, ¿acaso ustedes no son templo del Dios viviente? ¿Y qué hay qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Porque ellos hacían cosas que no tenían nada que ver con Dios. Pero Pablo les dice, esto es muy profundo, porque más que reprender a alguien cuando se porta mal o cuando hace algo equivocado, Pablo está diciendo algo muy fuerte y profundo, porque le está diciendo, oye, y dice lo que estamos estudiando ahora, oye, Dios habita en el corazón del hombre. O sea, este recinto donde nos congregamos es una cosa y sí está consagrado para Dios, pero hoy día Dios habita en el corazón del hombre, y veía que la iglesia, ¿verdad?, hacía cosas que nada que ver, cosas incluso muy extremas, y se decían ser hijos de Dios y se decían pueblo de Dios y decían que Dios estaba con ellos, pero no entendían lo que significaba que Dios estaba con ellos, que es más que estar a tu lado o regañarte o decirte pórtate bien, sino que Pablo diciéndole, oye, ustedes, acuérdense que Dios mora en ustedes, o sea, ustedes son el templo. Es que justamente esa iglesia era una iglesia que quería o decía que adoraba a Dios a su manera. Claro. Por eso habla incluso Pablo de esta dualidad que tenían ellos, ¿no? De decir amar a Dios y decir que Dios estaba con ellos, pero a la misma vez la idolatría y los ídolos eran parte de su vida, de sus costumbres, de sus ideas. Y ahí es donde la adoración no tan solo Dios no la comparte, ¿verdad? Sino que Pablo les exhorta al error en el que están viviendo, porque no era algo que cometían, sino que algo que vivían, era una constante. Entonces ahí es donde, bueno, nosotros aprendemos mucho, ¿no? Y tenemos que sacar mucho limpio respecto a eso, de lo que hay en nuestra vida, de que si hay cierta idolatría y de cómo vivir con eso, ¿no? Respecto a ese texto. Claro que hoy en día la idolatría no solo tiene que ver con figuras, ¿verdad? No, lo que pasa es que la idolatría también en ese tiempo era igual, o sea, no tan solo eran los ídolos de Grecia, ¿no? En ese aspecto, porque los corintios eran un país que eran helenistas. Entonces, no era tan solo los ídolos de Grecia y los templos de Zeus, a los cuales ellos evidentemente copiaban, porque eso es lo que pasaba. Fíjate que los corintios son los que hablaban en lenguas, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, cómo en los templos de Zeus y estaban las pitonisas, ¿no? Estas mujeres que hablaban en lenguas y habían intérpretes los cuales les hablaban respecto al futuro. Entonces ellos imitaban muchas cosas de los templos paganos en la iglesia. Es más, cuando Pablo les exhorta respecto a ser templo del Espíritu Santo y cómo que ellos creían que ellos podían tener la adoración que hacían con sus ídolos, que era, por ejemplo, esto de los ritos sexuales, que ellos se involucraban con prostitutas y pensaban que podían adorar a Dios de la misma manera. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? También ellos eran altamente permisivos en la iglesia, eran gente que también eran inmorales, eran gente que planeaban cosas contra las personas, tenían características bastante actuales. Podríamos decir horrorosas. No, y actuales, ¿no? Claro. Entonces, porque hoy fíjate que ocurre mucho en las iglesias, que cuando tú quieres guiar a la iglesia conforme a la palabra, hay gente que le gustan algunas cosas y otras no. Otras no comparten. ¿Por qué? Porque quieren amoldar a Dios, y ahí es donde está el problema. La gente quiere tomar a Dios y hacer un molde a su manera. Y es al revés, Dios nos va a moldear a nosotros. Y eso pasó con los corintios, ¿no? Pues sí, es tremendo. Que Dios nos ayude para que nosotros, mis hermanos, entendamos lo que significa que Dios nos llamó. O sea, todo lo que ya sabemos, pero que Él habita en el corazón del hombre
Nosotros somos el templo. Eso nos debería dar un cambio tan radical de vida. Obviamente tiene que ver con lo que ya venimos aprendiendo, arrepentimiento, nacer de nuevo, buscar a Dios, conocerlo realmente. Naturalmente, siempre estamos repitiendo esto porque memoricémoslo en la mente y en el corazón. Naturalmente no se puede. Es verdad a través del Espíritu de Dios, y para eso es que necesitamos arrepentirnos, buscar a Dios, conocerlo. Fíjense entonces que el Señor, dando a entender que viene y que Él va a establecer una relación con el hombre, pero profunda, más de lo que el hombre piensa, cree o entiende, que es morar, habitar. Y para habitar entonces en el corazón del hombre fue necesario que el Señor Dios diera a su Hijo, se diera el Señor en sacrificio. De otra manera no se puede, no hubiéramos podido. Dice entonces Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. También dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, ¿verdad? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Esta expresión de Abba Padre es el clamor, ¿verdad? Como podríamos decir, desde el corazón, con una adoración real. Es como que el Espíritu entiende de verdad lo que significa esto que venimos hablando. Es cuando alguien ama verdaderamente. Por eso habla de Abba Padre, habla de una expresión de una relación profunda entre entre un padre y un hijo. Claro. Es una expresión porque mucha gente dice es como papito. Claro, como ¿no? que lo toman como, es que es más cariñoso. Claro, como que es aparentemente cercano. cariñoso, pero no tiene sentido a una frase, a una expresión de una relación tan profunda, Es como cuando, tan íntima. podríamos decir que es como cuando alguien tiene el número directo de la otra persona, cualquier cosa, lo llamo directo. Claro, pero es una expresión que involucra un afecto profundo, o sea, no habla de una emoción, porque hay mucha gente que en la iglesia se puede emocionar con un canto, ¡ay papito! Y piensan que están calificando en eso, ¿no? Claro. Pero no tiene relación con eso, es cuando alguien tiene una relación tan profunda con alguien, tan cercana, que su manera de hablar es diferente. Por ejemplo, se nota en un matrimonio cuando se aman, en cómo se tratan. Porque hay un trato, evidentemente hay gente que aparenta delante de las personas, Claro. y le dicen, no sé, mi amor, o Cuchi, cuchi, gordito, no sé. Pero a veces, cuando esas personas están en privado, se tratan totalmente diferente. No hay el mismo trato ni de amor, ni de respeto, ni de cercanía. Entonces eso es muy evidente, se nota cuando hay esa aspereza, que no es un amor tan real, no hay una relación tan profunda. Y ahí es donde nosotros debemos entender lo siguiente. Por eso Dios nos habla de que Cristo con su iglesia tiene una relación matrimonial, pero el Padre con su iglesia tiene una relación paternal, ¿no? Y ahí es donde tenemos que marcar esa diferenciación de entender que la iglesia en general, o sea, como un grupo de personas, somos la esposa de Cristo. Pero a nivel personal, con Dios, somos sus hijos. Claro. Y eso habla de una relación, primero, de ver la autoridad, ¿no? De ver la suma autoridad de Dios, y segundo, de nosotros disponer nuestro corazón para tener una profunda relación con Él, al grado de poder, como lo que hace el Espíritu Santo, como clama, ¿no? El Espíritu dentro de nosotros, esa relación. El Espíritu clama dentro de nosotros esa relación. Ahora nosotros tiene que venir ahora de nuestro ser el poder entender de qué se trata esa profunda relación. Claro. Para eso es que tenemos que aprender y hacer todas estas cosas que venimos hablando. Claro que sí. Para que dentro de nuestro ser, mire, cuando nosotros nos enfocamos en las cosas del mundo, en lo terrenal, cuando dejamos de lado a Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de aprender, de buscar la palabra. Si yo no sé buscar, ya, haga de cuenta ya, voy a anotar todos los horarios con los pastores, todo lo que enseñen, todo lo que puedan dar. Hay un material, lo quiero. Hay una enseñanza, lo quiero. Hay un aprendizaje, ¿para qué? Para que el Espíritu, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, se avive dentro de nosotros. Él sea el que crezca y, como dice la palabra, yo mengue. Es decir, ese yo es mi carne. Yo, en la humanidad que tengo, todo mengue, pero que crezca, el Espíritu de Dios se avive. Por eso muchos es como que le hablan en chino o en otro idioma. Digo, porque puede haber un chino escuchando. El que le habla en otro idioma es como
en otro lenguaje, ¿no? Porque sí podemos a través de las traducciones entender otro lenguaje. Pero digo, es como que me hablan algo que no comprendo, porque realmente su vida está tan apegada a lo terrenal que el Espíritu, ¿verdad?, de Dios que mora en nosotros, a ver si ahí está, ¿ya? Entonces, es solo a través de eso se puede comprender, se puede discernir y podemos acercarnos y podemos lograr estas cosas. Por eso dice que por cuanto sois hijos, primero no a cualquiera, no cualquier persona dice, no, yo también tengo a Dios, dicen algunos, ¿verdad? Y son bien perversos. No es así. Por cuanto sois hijos, en primer lugar, dice que porque pasa eso, dice que Dios envió a vuestros corazones, a nuestros corazones, ¿verdad?, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo. Y dice que este Espíritu es el que clama, Abba, Padre. Lo que mi esposo, ¿verdad?, explica de manera práctica. El Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Claro. Entonces, es así, no es de otra manera. O sea, lo que explica el texto es muy simple. Para poder tener una relación íntima con Dios, es necesario el Espíritu Santo. Porque no es algo que nazca en el hombre ni posible para el hombre. Claro. O sea, es imposible para el hombre, no puede. El hombre natural. El que puede tener una relación con Dios a ese nivel es quien tiene el Espíritu Santo. Por eso ese es el primer cuestionamiento siempre, ¿no? El nacer de nuevo. El nuevo nacimiento siempre es el primer... es la directriz que nos permite a nosotros acercarnos a Dios por medio del Espíritu. Por eso el que clama en nosotros es el Espíritu, no somos nosotros. Claro. O sea, porque sin el Espíritu no podemos. Es que, claro. Es el Espíritu en nosotros que clama a Dios, ¿verdad? Y que tiene esa relación, esa cercanía. Es más, Jesús también así lo expresa cuando los discípulos le dicen, oye, muéstranos al Padre, ¿no? Y le dice, oye, pues si yo he estado aquí con ustedes todo este tiempo. Dice, el Padre y yo uno somos. Entonces Jesús habla de esa cercanía, de esa relación íntima que es necesaria que todo hombre, ahora que ha nacido de nuevo, tenga, ¿no? Tenga, porque es una disposición también del corazón del hombre para buscar a Dios a la manera de Dios. O sea, yo tengo ahora el Espíritu, ok, ¿qué me corresponde? Indagar en su palabra para yo poder saber cómo hacerlo. Claro. Ver las respuestas, aquí están. Ahora ya tengo el Espíritu y al cual clamaba, Padre, amén, yo lo creo. Ahora, ¿qué hago? Tengo que sumergirme aquí para saber qué hacer. Así es. Así que ahí vamos, mis hermanos, encaminados, entonces entendiendo que es por eso entonces todo el que cree, ¿verdad?, y acepta el sacrificio, ¿verdad?, de nuestro amado Señor y Salvador, dice que viene a ser morada entonces en Él. Viene a ser morada hasta que Él venga, ¿verdad? De nuevo dice a buscar a sus hijos para que donde Él esté, es decir, Dios, nuestro Señor, nosotros también estemos. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis entonces que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, en cada uno? Ahí lo tengamos claro. Y en 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿verdad?, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha con manos, sino eterna en los cielos. Qué hermoso. Yo quiero esa morada. Pero para eso, mire, ahí vamos encaminados. Y como leíamos al principio, Juan 14, 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora sí que haciendo rápidamente este análisis, ¿verdad? O compartiendo estos versículos, entendemos lo que leíamos al principio. Imagínense lo que dijo Dios desde el principio, desde Génesis, queriendo establecer una morada, una relación. No solo una relación, ya establecerse ahí con el hombre desde el principio. Vemos cómo, aunque el hombre falló y se quebró esto, Dios dijo, no sé, sí se quebró, pero aquí está mi promesa, aquí está lo que va a pasar. Y mira el plan de Dios, como decíamos, no solo para salvarnos, que es maravilloso, pero es más que eso. Él quiere con nosotros, Él quiere estar con nosotros. Hay una razón, hay un propósito, hay algo que está haciendo, que está ahí, es más que simplemente vivir y me salvaron. Debemos de conocer, entender, ser más entendidos. Esto solo se puede también entender con el corazón. No es un conocimiento. Muchos pueden decir, sí, lo entiendo, pero no, esto es grande, mis hermanos, esto es extraordinario. Se pagó un precio, hay un costo por un plan. ¿Para qué? Para que esto fuera restablecido. Mire, y aquí estamos con la ayuda de Dios. Por eso el Señor, mire, en las palabras de nuestro propio Señor, aquí cuando caminó entre nosotros, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, es decir, no lo estoy, como diríamos nosotros, no lo estoy cuenteando. Así es un hecho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, como cuando usted tiene a alguien, ¿verdad?, que usted va a vivir, usted tiene que ensanchar sus muros, ¿verdad? A lo mejor va a hacer una remodelación, algo. Eso le va a tomar un tiempito, tiene que ir, comprar material. Eso fue hacer el Señor. Bueno, una manera práctica de explicar, ¿no? Dice, voy a preparar morada, porque lugar hay mucho, pero Él lo fue a acomodar. ¡Qué hermoso! Él lo fue a acomodar. Dice, voy a preparar lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esta frase es extraordinaria. Deberíamos llorar con ella. Porque que el Señor diga que se va a tomar a sí mismo, está haciendo, no existe una palabra para lo que Él hace. Ninguna palabra que pudiéramos decir ahora pega con esto, le queda chica, le queda corta. Al decir Él que se tomará a sí mismo, ni siquiera tiene que ver con empatía. Él se está identificando con nosotros. Él hace más bien que nos identifiquemos con Él, nos hace ver a través de estas palabras que somos de Él, que somos suyos, que somos su propiedad, que no tengamos miedo. Por eso dice, me tomaré a mí mismo, porque algunos no es que duden explícita o literalmente, sino que su vida demuestra que dudan. No creen estas palabras, no entienden que tenemos dueño, que somos de propiedad del Señor y que su propiedad es, nadie la va a tocar, porque es de Él, Él es el dueño. Por eso dice, me tomaré a mí mismo. Es como decir, no dudes, oye, es como que es algo que voy a hacer por mí mismo, es como si ustedes son míos, son parte mía. Imposible que no se haga esto. Esto es un hecho, esto ya está. Por eso dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No manden mensajes, hermano, por favor. Estamos en la clase. Lo voy a silenciar, porque si mandan mensajes, ya sabemos Claro. que los vemos, pero ya no interrumpe el audio, ¿verdad? Entonces, qué hermosa palabra. Esto es una promesa, pero a la vez es un hecho. Lo que el Señor hará, lo que Él ha establecido, su plan, lo que está haciendo. A través de entender todo esto, mire, ¿cómo podríamos nosotros dudar, mis hermanos? Y ahí es donde a veces está el error. Porque decimos, no, yo no dudo, yo creo, qué lindas promesas, qué linda palabra, qué lindo lo que dice la Biblia, quiero seguir en eso. Sí, es que es más que eso, debemos de vivir consecuentemente a lo que el Señor ha dicho y establece en su palabra. Nosotros hemos analizado las vivencias, ¿verdad?, de, por ejemplo, la mujer samaritana, David, Isaías, Jacob. Vemos a estos personajes, ¿verdad?, que gente, ¿verdad?, de Dios, que como nosotros tenía sus vivencias, tenía su vida, pero mira, tuvo un vuelco, ya eso lo vimos. Nosotros no debemos de quedarnos, ¿verdad?, en solo el conocimiento a través de lo que venimos enseñando, sino podemos tener un cambio, podemos hacer la diferencia para vivir de acuerdo al nivel o a la altura, como usted quiera llamarlo, para estar, ¿verdad?, al nivel, de acuerdo a lo que establece la palabra. Y cuando hablo de un nivel, no lo hablo como una exigencia o un estatus, sino hablo del corazón. Un corazón entregado a Dios, un corazón que sea agradecido, un corazón que entiende lo que el Señor estableció. Necesitamos, mis hermanos, vivir de esta manera. Mire, todo esto debiera o nos debe llevar a analizar nuestra vida, o debiéramos hacerlo. ¿Cómo vivimos cada día? ¿Sabemos en verdad adorar? ¿Cómo lo hemos estado haciendo hasta este momento? ¿Buscamos realmente a Dios? ¿Buscamos al Señor con todo nuestro corazón? Debemos hacernos estas preguntas. ¿Sabemos, verdad, adorar? ¿Adoramos o entendíamos que la adoración a Dios es en espíritu y en verdad? Que eso ya lo compartimos. ¿Sabíamos eso? Y si no lo sabíamos, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Lo hacíamos bien? ¿Con qué actitud lo hago ahora? ¿Tengo excusas? Porque estamos, que cuando volvamos, pastor. Cuando volvamos, pastora, ¿no? ¿Qué estamos haciendo hoy, ahora, en este instante? ¿O usted vive su vida, su vida diaria? ¿Cómo lo hace?
está todo el día enfocada en un trabajo que antes le robaba horas del día, ahora viene y le roba en su propia casa. Sí, porque algunos, ¿verdad? Sentíamos que no teníamos tiempo por el trabajo y hoy día, con la pandemia, el trabajo sí se ha tomado su hogar. Algunos lo ven como bonito, sí, si lo hacemos bien, Claro. ¿verdad? Trabajemos desde la casa, pero hagámoslo bien o vamos a tener esa excusa para dejar de lado, ¿verdad? Lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Cómo lo hago ahora? ¿De verdad conozco al Dios que adoramos? Como dice una canción, el Dios que adoramos. ¿De verdad lo conozco? ¿Me he arrepentido? ¿He nacido de nuevo? ¿Me arrepiento cada día para poder vivir y cumplir su palabra? Todas estas preguntas, todas estas interrogantes debemos hacernos, mis hermanos. La palabra nos debe ayudar a entender, a comprender, a saber. No llamen tampoco. A saber, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Tenemos, nosotros lo decimos así, un desafío, pero es más que eso. Esto es una forma de vida. Esto debiera de darnos un vuelco, ¿verdad? De un giro de 180 grados. No podemos seguir iguales. Para eso debo hacerme estas preguntas, debo analizar. Debiéramos tener esta necesidad, como dice el Salmo 27:4, que es un salmo que usamos bastante, ¿verdad? Y lo vamos a seguir usando para aprender de adoración. Debiéramos analizar y reflexionar en nuestra vida diaria, cada día. No con ideas humanas, no con ideas y pensamientos vanos, sino un análisis y reflexión a la luz de la palabra, de cada cosa que vamos aprendiendo, viendo, para que no seamos ciegos espiritualmente hablando, para evitar esta ceguera tan grande que hoy día, ¿verdad?, está por doquier. Para ver con claridad, para ver lo que es verdadero, lo que es real, que es, ¿verdad?, este camino que nos abre el Señor. ¿Sabe qué? Qué triste que a veces la realidad de muchos sea el celular, el tablet, estar en internet, seguir ensimismados en tantas cosas, pero ¿sabe? Nunca dejan de lado esas cosas, y eso por dar un ejemplo básico. Pero le digo algo, es necesario que nosotros aprendamos, ¿verdad? Qué bueno que ocupamos la tecnología ahora, ¿cierto? Para esta búsqueda de Dios, tiene un sentido. Pero para todo lo demás, mis hermanos, no debemos de... nuestra vida se pierde en eso, se pierde. Muchos pierden sus tiempos, incluso algunos creen que están ahí en Dios publicando, peleando, investigando aquí y allá. Yo creo que ya con lo que le decimos nosotros, bueno, igual puede investigar algunas cosas, pero no siempre. O sea, debemos de dejar tiempo, porque si no dejamos tiempo para tener una vida real con nuestra familia, nunca entenderemos esta vida real, verdadera, a la que nos llamó el Señor. ¿Sabe para qué? Para que podamos vivir en verdad y para que podamos decir con toda claridad, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y no se equivoque. No diga, sí, pastora, cuando volvamos. ¿Cuál es la casa de Jehová? Ya lo hablamos. Ya sabemos. Sin duda, nosotros consagramos, ¿verdad?, lugares, áreas para Dios y hagámoslo. Hay que hacerlo. Claro que sí, su casa para Dios. Su vehículo es de Dios. Eso significa que no voy a ocuparlo para cosas mundanas, vanas, terrenales, ni para pecado. La iglesia, el lugar que tenemos nosotros, ahí donde nos reunimos, apartado para Dios y así. Pero no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. ¿Cuál es la casa del Señor hoy día? Mire, diga yo. Ahí usted, cada uno, en su casita usted diga yo. Diga yo soy esa casa. Yo soy esa morada. Qué bueno que podemos reunirnos y lo vamos a seguir haciendo. Dios lo estableció y qué hermoso reunirnos. Pero le digo algo, no se equivoque. Usted es la morada. ¿Cómo está la morada del Señor? Pregúntese entonces. Cada uno sabe. Cada uno sabe. Que podamos decir una cosa, he demandado y esta buscaré. Que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, para contemplar la hermosura de Jehová. Usted podría decirme, pastora, ¿cómo contemplo la hermosura? Si yo siento la hermosura de Dios cuando estamos en la iglesia y canta el pastor, cuando suena la guitarra, cuando suenan las voces. No se equivoque, no se equivoque.
Ya aprendimos que la adoración a Dios, el contemplar, que podríamos decir es un sinónimo de contemplar su hermosura, obvio tiene que ver con la adoración, pero yo soy el que entrega esa adoración. Recuerda que tiene que ver con el corazón, con una vida transformada. Puedo cantar muy afinadito, puedo tener muchos instrumentos, si no tengo el corazón. Y si no adoro a Dios, y tengo ahí el instrumento, ahí de adorno, quizás cuántas guitarras hay por ahí llenas de polvo, arrumbadas, o quizás cuántos instrumentos, así que de eso no se trata. O cuántos tienen hermosas voces y usan su voz para muchas otras cosas, pero nunca para a lo mejor adorar y alabar a Dios. Para contemplar su hermosura tiene que ver con yo meterme con el Señor. Hoy día necesitamos, ¿verdad?, reunirnos. Es una necesidad del corazón, pero le digo algo, usted no necesita nada para tener esta intimidad, esta reunión con Dios. Usted lo puede hacer. No necesita ser visto. No necesita ser como los dice la Biblia, ¿no? Algunos que les gusta ser vistos. Que no vamos a hablar de eso, pero hay muchos. Mire ahí usted, para contemplar su hermosura, que nosotros podamos decir estas palabras, para inquirir en su templo, para buscarlo. ¿Cuánto usted deja todo de lado? Todo, ya sea que tenga trabajo, turnos éticos, esporádicos, alguna semana sí, otra no, o usted que está en la casa y su trabajo, usted no sé, como que el trabajo se tomó su casa, ya usted no es dueño de su casa. Mire, ¿cuántos dejan todo de lado eso? Y pueden decir esto, pueden hacer esto, inquirir, contemplar la hermosura del Señor. ¿Cuánto necesitamos eso? Lo que pasa es que ahí es donde la gente tiene una confusión grande. Confunde templo con iglesia. Y ahí hay dos cosas importantes que destacar. Primero, templo es el lugar donde habita Dios, ¿verdad? Claro. Entonces, el templo es el lugar donde está la presencia de Dios y donde vivía el Señor. Y ahí donde Pablo se refiere a que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí es donde la Biblia nos hace referencia a que Dios ahora vive no en un edificio, sino en el corazón del hombre, ¿verdad? Ahí está la presencia de Dios ahora. Pero la iglesia no es lo mismo al templo. Y ahí es donde la gente cruza las cosas. La iglesia somos nosotros. La iglesia son los templos que se unen para cumplir la labor que encomendó el Señor. Eclesía, ¿no? Eclesía, que es los llamados a salir fuera. Entonces, la iglesia, para los que dicen, no, pues yo me congrego en mi casa y yo veo el culto por internet y así lo voy a hacer siempre, porque la iglesia del Señor soy yo. No, tú eres templo del Espíritu Santo. Pero la iglesia se conforma cuando nos congregamos en un lugar específico. Todos los que somos templo del Espíritu Santo nos conformamos y salimos de nuestra rutina, salimos del mundo, salimos de nuestras casas, salimos de lo cotidiano para enfocarnos en Dios, animarnos, ¿verdad? Y compartir y convivir y exhortarnos. Por eso, la importancia de la iglesia, que a la larga somos todos. A la larga, el lugar donde nos reunimos, que le llamamos iglesia, es donde se reúne la iglesia en sí mismo. Pero ahí es donde debemos de nosotros entender. El templo del Señor somos nosotros, la persona, pero la iglesia es lo que conforma eso. Por eso la importancia de la adoración. Porque la adoración, al ser de manera personal y al ser de manera grupal, por decirlo de algún modo, genera que nos animemos a adorar a Dios, nos animemos a buscar de Dios. Lo hacemos a nivel personal y eso es lo que con ese ritmo de vida yo vengo a la iglesia. Por eso yo no vengo a congregarme vacío, Claro. como siempre se enseñó, ¿no? No, yo toda la semana estoy seco, vacío y vengo el domingo lleno el tanque. Pues es una mentira, o sea, no debería ser así, debería ser al contrario. Deberíamos llegar llenos el domingo, porque a la larga la adoración toma sentido cuando alguien vive en el Espíritu, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde la vida cristiana también toma sentido para con la iglesia. Y la iglesia es un lugar de instrucción, de fortalecimiento, de convivencia, de capacitación, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde a veces se nos confunden, se nos cruzan los términos y no los comprendemos. Por eso Jesús estableció la iglesia como la congregación o el lugar donde se congrega quien tiene al Señor en su ser, el templo del Espíritu. Y ahí es donde nosotros vemos la urgencia, ¿verdad?, de congregarnos, más que por una liturgia, como muchos hermanos, no, Claro. que yo echo de menos el culto. Eso es más una liturgia, ¿verdad? Porque Claro. desde que usted prende la tele y puede ver el culto, lo puede ver. No es lo mismo porque no compartimos. Y ahí es donde está el sentido de iglesia.
que ahora se pierde con esto de las normas sanitarias, ¿verdad? Se pierde el sentido de iglesia totalmente, porque no tiene sentido ir a un lugar donde yo entro por un lugar, me siento, no hablo con nadie, canto, me siento, escucho y me paro y me voy por otro lado sin despedirme de nadie. Pierde todo el sentido de iglesia. Y ahí es donde a veces hay pastores que tienen más la urgencia de la liturgia que de la iglesia en sí mismo. Y ahí es donde nosotros como cristianos también tenemos que entender esa diferenciación para ver la importancia de ser templo, como lo que tú decías de una adoración personal, pero asimismo la importancia de ser parte de la iglesia. Pues sí, imagínate cómo sería si nosotros nos esforzáramos en esto. Primero, imagínense cómo serían nuestros cantos, porque a veces los que dirigen la alabanza son como estos que cuando la gente va a hacer ejercicio y empieza arriba, abajo, ahora, y los motivan a que hagan ejercicio, hagan algo en conjunto. Y a veces la iglesia tiene esta manera porque todos llegan no como explicabas, sino que llegan como vacíos. Cada uno en su mundo, con sus preocupaciones. Ningún día no analizaron, ¿verdad?, que son o sea, no buscaron a Dios. Y se nota, ¿no? La misma expresión, claro, la actitud, en cómo llegan. Hay hermanos que llegan con la cara larga, otros como que los llevaron, ¿no? O sea, ni siquiera fueron por voluntad propia. Y ahí es donde uno ve la actitud y ves realmente qué pasa en la semana. Y nosotros nos pasa como pastores que es algo que con los años uno va entendiendo y comprendiendo, de que tú al ver a una persona ves cómo estuvo su semana, al ver su actitud en la adoración, su actitud en la enseñanza, cómo estuvo su semana, si es una semana donde involucra a Dios o donde en verdad vive para sí. Es como un reflejo de nuestra vida espiritual. Sin duda a veces vamos a ver, hay por ahí también los que pueden ir y tener estas actitudes hipócritamente, es decir, gente que puede fingir por lo mismo, ¿cierto? Pero no debemos de pensar en eso, porque si no, entonces no haríamos nada. No, pero ahí ya no hay nada de Dios. O sea, claro. Eso también ese es otro extremo. No, claro, pero eso también es visible. Ah, pues porque sí. La Biblia dice que por su fruto lo vamos a conocer. O sea, también es visible. El que llega a la iglesia hablando tanto de Dios y alardeando y dándoselas dándoselas de puritano y de súper cristiano, claro, y su fruto es malo, pues, claro, o sea, ni uno ni lo no engaña a nadie, ¿no? Claro. Así eso dice la Biblia. Se engañan a sí mismos. Así la Biblia lo exhorta. Que esa clase de gente se engaña a sí mismo, porque no engaña a nadie. O sea, yo creo que a los únicos que puede llegar a engañar en una congregación es a los más débiles en la fe, a la gente nueva que no puede discernir o identificar esto. Pero en realidad también, como tú dices, o sea, hay gente que quiere dar una imagen de algo, pero tampoco lo logra, porque el Señor también no deja que las cosas queden ocultas, ¿no? Saca las cosas a la luz. Claro, y ahí es donde tiene tanto sentido y debemos decir qué palabras tan reales. Adorar en espíritu y en verdad. Ya lo hemos hablado, aprendido, hemos hablado de todo eso. Pero todo está relacionado con lo mismo. Así que tenemos por delante, mis hermanos, mucho que aprender, mucho, ¿verdad?, que ir cambiando, mucho que ir haciendo las cosas a la manera de Dios y no bajo nuestros propios parámetros. Necesitamos entonces poder hacer real estas palabras, ¿verdad?, de este salmo tan extraordinario, y debemos de vivir de esta manera, que podamos nosotros inquirir, contemplar la hermosura del Señor, tener esta búsqueda, tener esto, ¿sabe para qué? Para que seamos su pueblo, para que seamos sus hijos, y no tenemos excusa, no hay excusa. Fíjese cómo hoy día más que nunca siento yo que estas palabras son más reales, porque tenemos, ¿verdad?, y Dios nos tiene por ahora ahí en nuestros hogares ¿sabe para qué? Para que vivamos la palabra. Algunos piensan que al revés, que ahora me cuesta. No, debiera de ser al revés. Así que tenemos esto, mire, debemos entonces hacer este análisis, analizar nuestra vida cada día, para ir cambiando, para ir fortaleciéndonos en el Señor y fortaleciéndonos no de sentirme fuerte, sino de que el Espíritu de Dios sea el que reine en nuestros corazones, y no lo terrenal, lo humano, lo vano. Así debemos de analizar nuestra vida y a la luz de la palabra, ver, ¿verdad?, la palabra, lo que Dios nos llama a hacer y hacerlo con un corazón verdadero, entregado. ¿Sabe para qué? Para que podamos vivir a la manera de Dios, para que podamos decir
como aprendimos de algunos hombres de Dios, ¿verdad? En semanas anteriores hemos visto las declaraciones de algunos hombres de Dios. Hemos visto cómo se expresaban, cómo hablaban. Y a veces son palabras que para nosotros decimos, oh, es que, pastores, no, pues que era Pablo. No, es que era el rey David. No, es que yo no soy... Nosotros somos mire, no nos cuesta, no. Por eso están en la palabra, a modo de ejemplo, para que nosotros también podamos ver el ejemplo de estos hombres de Dios y podamos vivir, ¿verdad?, una vida según lo que Dios manda. Mire, alguna vez estos hombres tampoco entendieron. Alguna vez vivieron una vida, ¿verdad?, que les costaba. Estaban viviendo... Cuando nosotros analizamos la Biblia, muchos también vivieron a su manera. Y incluso algunos se llamaban y eran enemigos de Dios. Cuando nosotros vemos los ejemplos de estos hombres de Dios, que algunos ejemplos hemos estudiado, algunos enemigos de Dios, otros no eran pueblo de Dios. Pero ¿por qué estudiamos estos ejemplos? Porque vemos que siendo hombres, mujeres como nosotros, tuvieron este cambio, vivieron, entendieron, abrieron sus ojos y pudieron ver lo que no eran capaces de ver. Eso nos deja a nosotros un ejemplo, y no solo un ejemplo, sino que nos debe dar un entendimiento y una sinceridad en nuestro corazón de decir y saber que sí se puede. Que sí se puede. Que sí podemos vivir a la manera de Dios. Mire, estos hombres sí eran como nosotros, hasta que fueron capaces y vieron a Dios y estuvieron y entraron en su templo, en su santuario, con un corazón entregado a Él. Mire, vamos a ver 6 puntos, varios puntos, ¿verdad? Vamos a analizar algunos, no podemos, son muchos, pero vamos a analizar estos puntos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que podemos hacer parte de nuestra vida esta realidad, estas vivencias que tuvieron estos hombres de Dios, esto que ellos pudieron decir, declarar. Vamos a ver estos puntos y vamos a analizar, ¿ya? Así que mire, ponga atención, vamos a ver algunos. Vamos a ver, número 1 entonces. Ahí pues si usted quiere anotar o no sé cómo, ahí va ordenándose. Y mire entonces, ¿quién fue el autor de estas palabras? Dice así: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Quién fue el autor? Fíjese, estas palabras, ¿verdad?, que dichas son una realidad que se hizo parte de la vida de este hombre de Dios. Este es uno de los primeros puntos que deben ser parte de nuestra realidad. No debemos de pensar que están lejos o ajenas a nosotros, sino al contrario. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Quién fue el autor entonces? Jacob, llamado por Dios mismo después Israel. ¡Qué extraordinario! Podríamos nosotros, mis hermanos, hacer o declarar estas palabras: vi cara a cara al Señor y fue librada mi alma. Es una realidad que cada uno de nosotros debiera de vivir. Mire, cuando nosotros, ¿verdad?, analizamos, ¿verdad?, a Jacob, vemos cómo Dios pudo transformar a Jacob, un hombre caprichoso, consentido de su mamá, emocional, llevado a sus ideas, tramposo, usurpador. ¿Cómo? Mire, él, siendo de esta manera, pudo llegar a ser, una vez, ¿verdad?, que se volcó totalmente a Dios, ¿cierto?, un antes y un después, un hombre maduro, paciente, humilde, ayudar a otros, servir a otros, obediente a Dios, honesto, manso, bueno. Oh, son características opuestas. Simplemente porque él pudo decir: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Quién, mis hermanos, o cuánta necesidad tenemos nosotros, cada uno, de decir estas palabras? ¿Cuánto necesitamos decir vi cara a cara a Dios? Y no hablo de algo místico, porque muchos, hemos hablado antes, tienen mucha palabrería de esto, pero estamos hablando de un hecho real, de un hecho en Dios, de algo que ocurrió. Jacob no es
no era alguien místico. Él tuvo, ¿verdad? Hay evidencia de lo que él vivió. Y llegó a ser esta clase de hombre. Al punto de llegar a ser, mire, esta es la consecuencia cuando nosotros podemos tener esta búsqueda real y decir estas palabras. Él llegó a ser la semilla que Dios usó para hacer un pueblo, una nación. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Mire lo que dice Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Éxodo 19 del 4 al 6 dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Salmo 135:4 dice: porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije: mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Y así hay muchos versículos, ¿verdad?, que dan evidencia, ¿verdad?, y hablan de lo que significó, ¿verdad?, el Dios en la vida de Jacob. Cómo fue un hombre, mire, que era tan... Cuando leemos estas características de la transformación que tuvo, son características tan parecidas a las características que podríamos ver hoy día en gente como nosotros, ¿verdad? O sea, que deberían de haber en nosotros. No digo la parte negativa, ¿no? Ah, claro, por eso. O sea, hay cosas que están ahí y que lo que muestra lo de Jacob es cómo un encuentro real con Dios transforma la vida. Evidentemente vemos en Jacob un cambio, ¿verdad? Paulatino, pero siempre, un proceso. Siempre descendente, siempre un cambio, siempre una transformación, siempre. Nunca vemos que cambien eso. Sí. Entonces, qué importante, mis hermanos, que, primer punto entonces, que podamos nosotros decir esto. Mire, usted nos dice: no, pastora, no podemos decir. Sí podemos. Debe ser parte de nuestra vida. Esa es la búsqueda que tenemos que decir. Tenemos que buscar a Dios para eso, ¿verdad? Para claro lograr que sí. Como punto número uno, conocer al imagínense Señor. que pudiéramos decir: yo sí quiero decir eso. Bueno, igual, no es cualquier cosa, ¿verdad? Sí, acuérdense que en reflexiones anteriores estudiamos cómo fue este encuentro que tuvo Jacob. Pero, hermanos, ¿saben? No tengan miedo. Mire, el pueblo de Israel era un miedoso. ¿Se acuerda cuando decía: no, vete uno más, Moisés, por favor, habla con Dios, nosotros nos da cosas? Aquí nos quedamos, aquí calladitos, sube tú al monte. También vemos que mucha gente en el mundo, ¿sabe? Por miedo, no buscan a Dios. Otros buscan a Dios y les da miedo de temeroso, de pavor, no de temor del Señor. Sí, estamos con esa diferencia. Otros que por miedo no buscan a Dios. Otros que llegan a Dios y se van porque les da miedo, porque, ay, es que me están pasando... Me da miedo que ocurra esto, otro, o le tengo miedo a Dios, o le tengo miedo a los espíritus. ¿De dónde? Cuando es lo más maravilloso que podemos vivir, decir, declarar. Entonces, este punto número uno, mis hermanos, hoy día les vamos a dejar hasta este punto, porque es mucho, para que lo procese. Que podamos nosotros, y usted quédese con esto, que podamos decir: mira, este es el desafío de esta semana, que ustedes, que nosotros podamos decir: vi yo al Señor. No, perdón. Vi a Dios cara a cara. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Que podamos, hermanos, decir: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Que esta semana, hermanos, sea una semana de búsqueda de Dios, de que usted adore a Dios. No solo sumándose fielmente con todo a lo que lo convocamos, sino que ustedes, como familia, de manera individual, de manera particular, puedan ustedes considerar, ¿verdad?, las promesas de Dios, sabiendo, como dice el Señor en su palabra, que no tengamos miedo. Dice el Señor que Él fue a preparar lugar. Dice
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Acuérdese de lo que el Señor está haciendo y esfuerce en buscar a Dios y acuerde y recuerde y tenga en el corazón este primer punto. Atesórelo en su vida. Que el desafío de su corazón sea poder decir, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Que todos podamos dedicar nuestra vida, ¿verdad? A poder decir, bueno, desde que yo conocí al Señor, Él transformó mi vida, le dio sentido a mi vida y me dio un lugar. Así es. Y me dio un lugar donde estar por siempre. Bueno, mis hermanos, hasta aquí por hoy. Ahí les dejamos de tarea esto, no se olvide, estamos en Juan 14, ¿verdad? Y sobre todo lo que hablábamos de Jacob, es un desafío para nuestra semana. Les mandamos un abrazo, Dios les bendiga, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta el viernes, si Dios lo permite, el Instituto Bíblico, y el domingo nos vemos. Que Un abrazo. descansen, buenas Adiós. noches, chao, chao, chao. Santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan con